7 por 3, 21. Chicos, ya, a ver, Ya, creo que ya estamos empezando. Voy a validar de que todo está bien, a ver, en el Facebook. Un momento. Pero voy a tomar una foto, ya tengo que más. Bien. Ya iniciamos. A ver, voy a entrar a tu desarrollo. cómodo, pues, ¿no? Ya les comento un momento, por favor. A ver. Si ya estamos en vivo, voy a copiar el link y lo voy a pasar a... Ya. Bien, Ahí está. bien, entonces, está bien. Entonces, buenos días a todos los que se están uniendo esta mañana de sábado. Hemos preparado algo importante para la comunidad, para los que nos siguen. Hemos creído importante la idea de compartir conocimientos de, bueno, de alta calidad en primer lugar y de gente con experiencia. Esta es nuestra primera transmisión vinculada a charlas, que bueno, la idea es que sea coloquial, que sea ameno, que sea como una conversación de amigos, y entonces hemos creído conveniente iniciar esta rueda de charlas con Maritza Wanchi. Actualmente está cursando una maestría en Dinamarca, lo cual me ha comentado que es muy, muy interesante, y ya de por sí la vida por allá es muy interesante, y entonces ya nos comentará muchos detalles de cómo se fue, por qué dejó el Perú, ¿no? Y bueno, esos detalles que son importantes, entonces habrá espacio para eso. Hablaremos también luego de los mitos de la gestión pública, que es también algo importante para la charla del día de hoy. Seguramente muchos quienes no conocen la gestión pública o conocen muy poco, seguro tienen ideas de que en la gestión pública en realidad es una caja negra, que hay muy pocos avances, muy poca innovación, bueno, parcialmente digamos que pueda ser, ¿verdad? Pero en realidad hay muchos esfuerzos que se realizan, hay muchos profesionales que día a día hacen cosas interesantes que a veces no tienen la visibilidad necesaria, ¿no? Entonces, sin más que decir, bueno, doy el pase a Maritza, por favor, para que te puedas presentar y te conozca nuestra comunidad. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Mi nombre es Maritza Guanchi. Actualmente estoy estudiando una maestría en economía en la Universidad de Copenhague. Bueno, soy economista de la Universidad Nacional del Callao. Cuento con aproximadamente 5 años, casi 5 años de experiencia laboral en diversos ministerios, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, el Ministerio de de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y mi última experiencia fue en la SUNEDU. Entonces, nada, más bien muchas gracias por este espacio, y también bueno, me gustaría también comentarles ya más adelante sobre cómo me está yendo, también sobre algunos temas vinculados a estos pequeños, sobre el tema de gestión pública, y también sobre el curso que se va a dar, y bueno, también mi experiencia aquí en Dinamarca, y algunas comparaciones que he podido o he estado recogiendo en mi experiencia aquí en este país. Genial. También tenemos el día de hoy el acompañamiento de Richard. Richard, bueno, siempre nos acompaña, estamos siempre en las actividades de tu desarrollo. Bueno, algo importante también mencionar es que tanto Richard como yo también hemos tenido la oportunidad de hacer la maestría en el extranjero, en España, y bueno, también conocemos algo del mundo por allá, así que habrán cosas en común seguramente. En todo caso, bien, podríamos empezar. A lo mejor, Richard, te cedo la posta para iniciar esta charla. Listo. Muchísimas gracias, Santiago, y gracias, Maritza, por estar en este momento con nosotros y poder compartir un poco tu experiencia y compartir esto de los mitos también de la gestión pública, que como Santiago mencionaba, los tres hemos trabajado en el sector público y conocemos un poco de lo bueno
y de lo que falta también, ¿no? Entonces nos gustaría que hoy podamos hablar más de lo bueno que ya se conoce, sino de todo lo que falta, ¿no? Y lo que es importante y lo que podemos nosotros, estando fuera de repente, compartir a través de los cursos. Entonces, de repente, Marisa, podemos empezar para que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia en la postulación que tuviste, que es algo muy importante que seguramente a todas las personas que están conectadas o los que van a ver el video les va a interesar mucho esta experiencia de cómo llegaste a estudiar o por qué elegiste la carrera de economía, por qué Dinamarca también, ¿no? Y cuál es el sistema de financiamiento que tienes para poder estar allá, porque sabemos que Dinamarca y Europa en general es relativamente caro, un poco costoso, entonces que nos puedas contar y de repente empezar cómo, por qué la decisión de Dinamarca, ¿no? ¿Por qué la carrera de economía, ¿no? ¿Cuál es la especialización? Y luego el tema del financiamiento, ¿no? Ujú. Sí, bueno, como les había mencionado, yo estudié economía en la Universidad Nacional del Callao. Y bueno, me interesé bastante en el tema de economía, principalmente por el tema de pobreza y desigualdad, ¿no? Entonces, allí durante el colegio, la escuela, ahí vi temas bastantes, bueno, ahí experimenté y también vi cómo, cómo las intervenciones que daba el Estado no llegaban para todos de manera equitativa, ¿no? Entonces, especialmente en zonas rurales y también en zonas más alejadas del Perú, ¿no? Entonces, principalmente estos temas me influyó en mí estudiar economía, ¿no? Entonces, somos tres hermanas, entonces allí el tema del presupuesto siempre es un poco difícil, entonces allí necesariamente tenía que postular a una universidad pública, ¿no? Entonces, ya cuando terminé la universidad, eh, eh, hice mis prácticas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí estuve, primero empecé en la dirección de inversión privada y estuve viendo obras por impuestos, que es una iniciativa bastante interesante y bonita, en el cual las empresas privadas financian los proyectos públicos para que se puedan ejecutar de manera rápida, ¿no? Entonces, y ya estos de acá ya se retornan con a través de los impuestos de estos, ¿no? Entonces, allí como que amplió más mi visión de querer seguir trabajando para el Estado y también vi algunas limitaciones que se daban, sobre todo en el proceso en este proceso o la interacción entre el sector público y también el sector privado, ¿no? Que muchas veces por temas de capacidad o el conocimiento detienen o limitan la ejecución rápida de estos proyectos, ¿no? O de los programas, ¿no? Entonces, por ese lado, allí inicié y luego ya me fui para el sector de educación. En el sector de educación estuve viendo la calidad de gestión escolar, principalmente de escuelas privadas, y ahí estuve viendo temas de informalidad de estos colegios privados, y que afectan bastante a los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces un estudiante se matricula en un colegio, pero cuando quiere obtener sus notas para poder postular a una universidad, se da cuenta de que este colegio era ilegal y no está Ah, registrado en el Ministerio de Educación. Entonces, hay varios temitas que me empezaron a llamar la atención y querer seguir trabajando y aprendiendo en el Estado, ¿no? También estaba viendo temas de infraestructura escolar, para poder priorizar sobre todo la ejecución de estos proyectos, tanto mantenimiento, la construcción total de las escuelas, pero debido al limitado recurso que tiene el Estado, tienes que priorizar, ¿no? Entonces, allí estuve viendo temas de priorización, que teníamos que hacer un ranking de los colegios basados en la infraestructura, en el número de estudiantes, la localización de estas escuelas, teníamos que georreferenciar y en caso de que no teníamos información actualizada, teníamos también que recoger información, ¿no? Entonces,
Ya luego luego cuando terminé mi paso en el Ministerio de Educación, regresé nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas, pero esta vez viendo programas sociales, ¿no? Que es uno de los temas que me interesó bastante y que también estuve viendo la manera de poder especializarme en ellos, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado Caliwarma, Juntos, Cuna Más, que ahora ya forma parte de un programa presupuestal orientado a resultados, al PPOR, o quizás han escuchado de Haku Wiñay, que son programas sociales que del el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, ya como parte del equipo del MEF, me estuve viendo estos programas para mapear sobre todo y monitorear y también ver qué se puede mejorar en el diseño de estos programas sociales, ¿no? Como muchos saben, el tema de información es bastante limitado y para poder diseñar políticas o programas sociales que involucran, uno, que tengan impacto en la población y también que estés utilizando el recurso del Estado, tienes que tener una información. El diseño de estos programas presupuestales o el diseño de cualquier programa tiene que estar bastante sustentado, sobre todo en evidencia. Y bueno, principalmente esos dos, ¿no? Entonces, el tema de la evidencia era bastante importante porque tú para ejecutar un programa o para diseñar un programa no te puedes basar en lo que tú piensas, ¿no? Sino en las investigaciones que ya se hicieron antes para poder diseñar bien estos programas y que tengan sobre todo un impacto en la población, ¿no? Entonces, estuve viendo esos temas y ya luego me pasé al Ministerio de la Mujer. Allí estuve viendo temas de la ley de orfandad, que es la primera versión que se había dado y que también se ha aprobado. Antes no existía y en el marco del COVID muchos niños se vieron afectados, ¿no? Entonces, por parte ya en el Ministerio de la Mujer estuvimos viendo cómo podemos atender a los niños que se encuentran en orfandad, ¿no? Entonces, desde allí diseñamos esta ley, también basados en evidencia, porque el MEF también nos pedía que tuviera un respaldo eh, para que se pueda aprobar, ¿no? Entonces, y ya finalmente antes de decidir eh, que tenía que hacer una maestría porque no solamente sentía que la necesidad de obtener más conocimientos, antes de esto estuve trabajando en la SUNEDU, em, viendo temas de información, ¿no? Cómo podemos generar más evidencia relacionados a las universidades públicas y también universidades privadas, ¿no? Entonces, ese de allí fue una de mis experiencias que tuve, no solamente como parte del equipo, sino también estuve liderando un equipo, estuve eh, como coordinadora de este equipo bastante capaz y principalmente en el manejo de el manejo de información, manejo de datos, ¿no? Y ya para postular el proceso de maestría era un proceso largo y sentía la necesidad de obtener más información, ¿no? Porque el conocimiento, a pesar de la experiencia que había tenido en diferentes ministerios, sentía que la parte teórica o la parte ya de aplicar quizás la teoría, modelos, en, en los programas o diseños o los programas o intervenciones que se quiera realizar, tenía que ser riguroso, ¿no? Entonces, allí sentí la necesidad de sí o sí llevar esta maestría, ¿no? Actualmente estoy llevando una maestría en economía. Es una maestría de 2 años en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Me gustó bastante la maestría porque es bien variado. No solamente toca el tema de teoría, sino también
la experiencia, nos dejan bastantes casuísticas y también eh, tenemos bastantes análisis de casos, que son casos, no solamente tenemos que hacer casos, el análisis de casos cuantitativos, sino también son cualitativos. Entonces es bastante multidisciplinario. Em, y también me gustó bastante porque puedes hacer internships durante la maestría, ¿no? Entonces, ese es un plus que también lo sumó. Y como la ciudad de Copenhague es bastante céntrica, bueno, la universidad es bastante céntrica. Alrededor mío hay varios organismos internacionales que en algún momento me gustaría hacer un internship o que también me permite hacer esto de acá a través de la maestría, ¿no? Entonces, lo sumó bastante esa experiencia y también hay algunas clases de la universidad que te permiten ir a estos organismos internacionales para que puedas ver cómo ellos trabajan, cuáles son las intervenciones que tienen, este, eh, y también te permiten hacer voluntariados, ¿no? Como que te incluyen o te insertan, eh, te, te comentan bastante sobre los voluntariados que hay acá en el país. Dinamarca es un país bastante seguro. Yo puedo andar en bicicleta durante todo el día, no me pasa nada. La vez pasada dejé mi laptop en la biblioteca o de la universidad y me fui a comprar y seguí allí la laptop. O sea, puedes confiar en la gente porque esta sociedad se basa bastante en la confianza. Entonces, eso es una de las cosas que también me llamó bastante la atención y es bastante ordenada y regulada. Casi el 99% de la población tiene bicicleta, va de aquí para allá con bicicleta y es fácil movilizarse. Eh, a pesar de que el transporte o el alojamiento es bastante caro, hay algunos voluntariados que también te permiten, que te ayudan, ¿no? Aparte de que contribuyes a la sociedad, también te permite costear te permite costear algunas cosas, algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, si haces un voluntariado ayudando o distribuyendo algunos alimentos, puedes obtener como agradecimiento una caja también de alimentos, ¿no? Entonces, es bastante recíproco. Entonces, esa es una de las cosas que también me llamó bastante la atención de este país. Perfecto, Marisa. Gracias por contar la experiencia. La verdad que me has hecho regresar en el tiempo unos 3 años cuando yo también estudiaba la maestría. Y así como tú cuentas, yo me movía todo el tiempo en bicicleta. Incluso yo estoy en Barcelona y en Barcelona hay una tarjeta que es del Bicing que pagamos 50 euros al año y Sí, podía sí. usar la bicicleta todo el tiempo que yo quisiera y me movía por todo Barcelona y con mucha seguridad también, ¿no? Fue algo que me pasó y me gustó muchísimo y Santiago también que estuvo en Barcelona también le pasó lo mismo, ¿no? En Sí. realidad has comentado muchas cosas interesantes, esto sobre tu experiencia en las diferentes entidades del Estado, donde comentas lo importante que es manejar base de datos, esto de la generación de evidencia robusta, que seguramente más adelante lo vamos a comentar un poquito más a detalle. Y también esto de los internships que comentas con los organismos internacionales. Yo también recuerdo mucho que cuando estuve en Barcelona, de igual manera había mucha comunicación por parte de muchos organismos internacionales, donde invitan a las universidades para que los alumnos vayan a hacer voluntariados y trabajen posteriormente cuando terminen la maestría o los que están empezando el doctorado, puedan empezar a trabajar ahí como primeros trabajos, bueno, como inicio de los doctorados, incluso muchas veces son financiados por ellos para que tú puedas continuar estudiando el doctorado en temáticas que a ellos les es de su conveniencia en ese momento, ¿no? Dependiendo de lo que estén investigando. Así que, como te decía, más te recordar un poco en el tiempo, bueno, más te recordar un poco mi pasado, perdón, eh, sobre algunas cosas que viví en eso hace un par de años, ¿no? Sí, 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 perfecto. Sí, Maritza, en realidad
has resumido muchas cosas en realidad, hablar de tu experiencia, el tema de la maestría, por qué Dinamarca, qué tan seguro es. Hay mucho, y me imagino que se podría hablar mucho de cada cosa en particular. Y bueno, has mencionado temas interesantes también vinculados a la gestión pública misma, ¿no? De tu paso por los ministerios, que quizás a muchos les parece curioso, quizás el tema de los colegios informales que han mencionado, Sí, y así, ¿no? Debe haber mucho más temas interesantes al respecto. Y justamente, por ejemplo, si nos centramos en esa temática de los mitos de la gestión pública, ya has comentado algunos, pero quizás podemos enfatizar, ¿no? El tema de trabajar con datos para la toma de decisiones. Sé que quizás quienes no están en la gestión pública o quienes ven de fuera pensarán de que, pues, un policymaker toma una decisión porque se le ocurre, ¿no? Dice, bueno, hoy día salió el sol, ¿no? A lo mejor hago esta política, ¿no? Porque, bueno, porque es lo que yo creo, ¿no? No sé si es que muchos pensarán así, pero bueno, un poco nosotros, bueno, los tres, bueno, estamos inmersos en la gestión pública y conocemos un poco más de cerca del proceso de toma de decisiones, ¿no? Vale decir, desde que se gesta la idea hasta que se desarrolla y concluye, todo el proceso por el cual circula el flujo de información, el flujo de ideas, discusiones, reuniones de trabajo y tal. Entonces, Maritza, quisiera preguntarte eso, ¿no? Vale decir, el tema de trabajar con datos para la toma de decisiones, cómo lo ves? ¿Crees que es un mito en realidad que no se usan datos en la gestión pública? O al contrario, ¿no? Se está incidiendo mucho más en usar datos. Sí, en sí el uso de datos es bastante importante, uno porque te permite uno argumentar o evidenciar la necesidad de generar un policy o una política, eh, porque usualmente, por ejemplo, ¿no? En el caso cuando estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros siempre le pedíamos a los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, al MINSA, a Educación, que nos tiene que pasar los costos, los indicadores de resultados, de cómo van el avance de la ejecución de de sus programas, cuál ha sido la meta, y también hay este, varios indicadores, ¿no? Que te permiten evidenciar si su política va o no va, ¿no? Si su programa va o no va, o si en caso de que se evidencie que necesita ser reestructurada o rediseñada, también no tiene que basarse en evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos diseñando el PPOR, que es un programa presupuestal orientado en resultados de desarrollo infantil temprano, previo al diseño de estas intervenciones, hubo un paso previo que era el buscar evidencia de diferentes artículos científicos que dijeran de que si tú das una transferencia o si tú vacunas a un niño, a futuro le va a originar que ese niño crezca de manera sana, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar basados en evidencia, ¿no? Y los datos, el uso de los datos te sirve para que cuando cuantifiques estos resultados, puedas demostrar que tu política o la actividad o el programa que tú estás haciendo, es buena y y por ello, si es buena, eh, puedes invertir más, ¿no? En beneficiar a más población, ¿no? Entonces, es como también el caso de los colegios informales, ¿no? De los colegios informales que vi en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, para ello necesitábamos recolectar información, hacer una encuesta, hacer encuestas, también ir a los colegios, monitorear estos colegios de manera permanente y verificar si estos colegios se encontraban en regla, ¿no? Eh, o quizás también cuando se dio eh, el tema de la ley de orfandad, ¿no? Ya para el otro lado, ya me encontraba en el otro lado del ministerio, eh, teníamos que sustentar ante el MEF
la necesidad de que se generara esta ley de orfandad, ¿no? Entonces teníamos que hacer el cálculo de los costos, cuánto esto iba a generar para el Estado, cuánto presupuesto iba a generar para el Estado, entre otros temas, ¿no? Pero sí, en sí no es un mito, el uso de datos es necesario e importante, ¿no? Sobre todo para sustentar. Genial. Sí, Genial. perfecto. En realidad se usa bastante bueno, para quienes no están en la gestión pública diría que hay un uso intensivo cada vez más masivo de datos y, o sea, antes habían encuestas que de hecho sí hay, pero ahora hay más volumen de datos administrativos, ¿no? Que ya luego lo comentaremos y entonces hay una mayor cantidad de información que procesar, ¿no? Entonces, Claro. es válido. No sé si Richard quisieras comentar otro mito o derribarlo en Sí, todo caso. de repente complemento un poco lo que comenta Maritza, ahora el uso de información es sumamente importante, ¿no? Antes de repente solo trabajábamos con las encuestas, ¿no? De repente con el censo que se tiene, incluso ahora podemos utilizar información también de las redes sociales, ¿no? Hay N software que te permiten poder sacar información y poder tomar alguna decisión y utilizarla para hacer una política pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dicto clases también en la universidad, yo le comento mucho a los alumnos que ahora un gestor público ya no solamente es alguien que sabe el tema de gestión pública, sino también es un poco de estadístico, ¿no? Un poco matemático también, ¿no? Un poco hasta de economista también, ¿no? Porque a veces los gestores públicos no todos son economistas, hay abogados, hay administradores, entonces debemos tener un mapa mucho más completo para poder tomar mejores decisiones. Eso como complemento. Y hay otro mito también que quería comentar y a ver si nos puedes explicar un poco más, Maritza, es sobre las innovaciones, ¿no? ¿Qué tan importantes son las innovaciones en el sector público, ¿no? Porque sabemos que existen los programas presupuestarios, como tú bien lo comentas, y si nos podemos a pensar en los resultados de los programas presupuestales, muchos de ellos, y creo personalmente en su mayoría, no han tenido resultados, ¿no? En su mayoría. Entonces, la evidencia internacional, ¿no? Te dice que una forma de cómo tener resultados es generando o haciendo haciendo diseños experimentales, ¿no? Diseñando desde cero las intervenciones para poder tener una población que recibe un beneficio, ¿no? Alguien que no recibe y compararlas, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan las innovaciones que uno tiene que desarrollar para generar nuevos diseños para las intervenciones públicas. ¿Tú crees que eso en el Perú es importante? Porque ahora en nuestro país se han generado muchos laboratorios. Por ejemplo, está el MEFLab, está el MINEDULAB, está el AINILAB. Justo le comentaba a Santiago hace un momento que he visto en la web el Cultura Lab, ¿no? O sea, el Ministerio de Cultura también tiene o ha creado un laboratorio, entonces que lo que busca es que antes de que se salga la intervención, poder probarla en un laboratorio. Entonces, nos gustaría escuchar un poquito tu opinión respecto a las innovaciones en los laboratorios que actualmente en el Perú se han creado. ¿Consideras que también es un mito o no es importante que eso se dé en nuestro país? No, en sí eso es totalmente importante porque uno te permite, o sea, si empiezas de pequeño, empiezas a diseñar en una población bastante acotada, allí te puede dar un panorama de cómo puede funcionar, ¿no? Y en caso de encuentres algo que está mal, ya lo puedes ir mejorando, ¿no? He visto muchos programas o muchas intervenciones que de frente se mandan a poblaciones grandes, pero cuando ya es hora de implementarlo, allí se encuentran con piedras en el camino, ¿no? Como por ejemplo, en lugar de tener 5 monitores, 5 personas que se encargan de registrar información, solamente tienen uno, o si no, el tema del almacenamiento, no localizaron bien la ubicación de estos, ¿no? Entonces, el tema de estas laboratorios sí es bastante importante. Yo, bueno, de mi experiencia, estuve coordinando una pero en el Ministerio de Educación del Minedulab, y allí estaban viendo temas de cómo de diseñar, ¿no? Diseñar, implementar y también hacer unas evaluaciones de estas de pequeñas intervenciones
vinculadas a la calidad de estas escuelas, ¿no? Entonces, sí, es bastante importante el tema de los laboratorios, siempre empezar como un piloto, no un piloto, para luego ya cuando este piloto se encuentre bien, bien diseñado y que los resultados de la evaluación te digan que arroja resultados positivos, ya se puede implementar, pueda dar un poco a una mayor escala, ¿no? Pero sí. Claro, porque también esto es sumamente importante porque, como tú bien comentas, hacer un experimento, no una innovación, se hace en un piloto y ahí podrías hacer todas las mejoras. Y lo más importante es que no es costoso, ¿no? En realidad, hacer una intervención son miles de millones de soles que podría darse a nivel nacional, pero si lo haces en un pequeño piloto o algunos distritos, no te cuesta 1.000 millones, te cuesta 10 de repente, y ahí podrías hacerle mejoras y luego ampliar la escala para que luego te asegures de que realmente haya resultados. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces podemos de repente, o sea, de repente lo que está en contra de esto es que podríamos demorarnos un poquito más, ¿no? Hasta que se pruebe y realmente y se demuestre que esto funcione, pero la probabilidad de que esto tenga resultados en el mediano y largo plazo es muy alta, ¿no? Es muy alta. Sí, Eso. De perfecto. repente, Santiago, Sí, complementas? sí, coincido con ustedes. Realmente el tema de la innovación es algo muy importante. Yo solo quisiera agregar a esto que, por ejemplo, más allá de los laboratorios de innovación que son interesantes, existen buenas prácticas en investigación de las mismas instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, comentaba por interno el tema de la Contraloría, que recientemente ha sacado un estudio, bueno, es un estudio, ha calculado un índice de riesgo de la inversión pública, ¿no? Uno revisa ahí el documento, encuentra por lo menos, no sé, estoy seguro, unas 8 bases de datos administrativas, un poco más, las principales del Estado, cruzan muchas fuentes de información y bueno, y en su descripción ellos argumentan que utilizan técnicas de inteligencia artificial o machine learning para el procesamiento y para digamos, para la predicción, ¿no? De riesgo, lo cual es muy importante. Con esto quisiera yo decir claro, hay laboratorios de innovación que está bien, pero también hay buenas prácticas de adopción de la tecnología, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Y seguramente veremos más documentos, más estudios que indiquen que, por ejemplo, usemos más estas técnicas, ¿no? Para procesar grandes volúmenes de datos. Bien, ahora yo quisiera mencionar otro aspecto interesante que seguramente, bueno, quienes escuchan también lo consideran un mito, por ejemplo, el tema de la transparencia de la información, ¿no? Dirán, bueno, pues, ¿cómo podemos saber si realmente lo que tal ministerio nos dice es cierto? Este, ¿Dónde está esa data, no? ¿Cómo la puedo saber, no? Seguramente hace muchos años quizás no había esa transparencia en el tema de, oye, tengo esta publicación, tengo este dato, pero no puedo ver más allá. Bien, respecto a esto yo quisiera decir, y también ya le doy el paso a Maritza, de que actualmente existe un portal nacional de datos abiertos en el cual cada vez más las instituciones públicas se suman para colgar grandes bases de datos administrativas. O sea, no estoy hablando de un archivo Excel que es una tabla de doble entrada de algo, estoy hablando de bases de datos enormes, gigantes. Por ejemplo, solamente por mencionar una, ¿no? La SUNAT ha colgado el padrón SUNAT y esa base de datos pesa 3 gigabytes, ¿no? O sea, quienes manejan datos, 3 gigabytes ya es algo considerable para procesarlo. Y eso es como que para un mes, y luego el siguiente mes otros 3 gigabytes, y así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que quienes saben técnicas de procesamiento de datos pueden aprovechar y explotar esto, ¿no? Porque dado que esto es nuevo, muy pocos investigadores realmente están escarbando esta información y sacando estudios o testeando hipótesis realmente importantes, ¿no? Maritza, en tu perspectiva, ¿cómo ves el tema de la transparencia? Este tema de que cada vez hay más fuentes de información, ¿no? Más allá de las encuestas, ahora tenemos datos administrativos abiertos. Sí, es súper importante el tema, no solamente para los investigadores, sino también es importante para poder generar evidencia, ¿no? Como les había comentado, la evidencia científica es bastante importante y si no tienes, y si no lo tienes, es muy difícil generar políticas, ¿no? Hacer cambios en en los programas, políticas o intervenciones.
Claro, como tú lo comentabas, hay un portal, el portal de datos abiertos, que no solamente puedes encontrar información de presupuestos, también, bueno, también el MEF también tiene su portal, que es en donde cuelga de manera diaria información presupuestaria de cómo se está utilizando los recursos del Estado, ¿no? También de lo que yo también he estado viendo, en la SUNEDU, por ejemplo, bueno, en la SUNEDU cuenta con una plataforma que se llama el tuni.p, en donde cada vez se estaba subiendo más información para que el público en general, sobre todo investigadores, estudiantes, puedan tener acceso a información de el número de manera innominada de los alumnos, los ingresantes, postulantes, también de docentes, el tema de las escuelas, ¿no? Entonces, y no solamente es la necesidad de generar evidencia, sino también es porque transmites a la población de que las acciones o las intervenciones que tú estás haciendo de manera por parte del Estado se está transparentando, ¿no? Y le dice a la población, en caso de que tú quieras realizar un análisis sobre lo que se está haciendo, puedes hacerlo porque ya tienes los datos, ¿no? Entonces, te sirve bastante esto por tema de transparencia, también es para generar evidencia eh, y sobre todo transmite un tema de, este, de que el tema de la barrera de información por parte del Estado o la información restringida eh, ya no es limitada, ¿no? Ahí está. Sí, 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 o sea, eso nos parece sumamente interesante porque en nuestra experiencia con Santiago, que actualmente trabajamos en el sector público, utilizamos diferentes fuentes de información, ¿no? Y lo interesante es que no solamente está datos abiertos, que es una plataforma donde está toda la información, sino también cada ministerio tiene ciertos portales, ¿no? Por ejemplo, Mineo tiene Scale, ¿no? El MISA tiene Reunis, si no me equivoco, el MIS tiene el Red Informa, ¿no? Entre otros, ¿no? Y además también existen páginas donde puedes tener información georreferenciada, ¿no? Por ejemplo, PCM ha colgado una plataforma llamada GeoPerú hace muchos años ya, donde puedes encontrar los indicadores ya mapeados, ¿no? Ya mapeados. Mm. Entonces, es sumamente importante eso y ayuda tanto a las personas que trabajamos en el Estado, también seguramente las que trabajan en la parte privada, como también a los investigadores, seguramente como tú, Maritza, que va a empezar a desarrollar una tesis para tu maestría. Entonces, si es que vas a querer asociar algo relacionado a Perú, que seguramente va a ser así, la información va a ser muy valiosa y ahí la vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, en general, ayuda mucho tanto para los que están afuera, para los que están estudiando aquí también el pregrado y quieren hacer una tesis, esto puede darse así, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, Marisa. Muchas gracias por tu comentario respecto a ello. Sí, sí, Richard, si me permites, quisiera hacer una Claro. acotación importante en el tema de la transparencia. No sé si es que quienes han escuchado esto pensarán, ah, bueno, entonces puedo pedir cualquier información al Estado. Tampoco es así, ¿no? Hay cierta información que se puede pedir. Por ejemplo, lo que sí no está permitido, por ejemplo, es que, bueno, un tercero pida información este, sobre bueno, dando el DNI de una persona, quiero información de, no sé, pues de sus estados financieros, quiero información de Infocorp y tal, ¿no? Eso sí no está permitido, ¿no? Porque hay una ley de, Ley de de protección protección de de datos. datos, exacto. Después de- Entonces, pero sin embargo, ¿qué es lo que uno puede pedir? Uno puede pedir, por ejemplo, datos administrativos, vale decir, ya está bien, ¿no? Por ejemplo, situémonos en, no sé, por ejemplo, en tema de transportes, y tal, licencias de conducir. No me darán el identificador de licencias, pero me darán toda la información, ¿no? Porque al final de cuentas yo quiero procesar la información, yo no quiero ver un dato en particular, yo quiero el agregado. Ya, eso sí es posible acceder, ¿no? Y algo que también no hemos comentado es que, por ejemplo, quienes están haciendo su investigación o están en tesis ahora, pueden solicitar a través de cada ministerio, a través del, creo que hay un portal de transparencia, me corrigen, que es en el cual tú puedes solicitar información específica, ¿no? Ya. Indicar, por ejemplo, bueno, he visto que has publicado este documento interesante, pero quisiera la base de datos, ¿no?
evidentemente la base de datos innominada, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, hacer otros cursos interesantes, cruzarlo con otra base de datos y tal. Ya, eso sí es posible, ¿cierto? Es sumamente importante. Sí, Eh, sí, sí, y solamente complementar, Santiago, a lo que comentas es que muchos estudios que se hacen actualmente en el sector público se da de esa manera, ¿no? O sea, lo que hacemos como MEF, por ejemplo, donde estoy ahora, es que la mejor información realmente es con registros administrativos, ¿no? Porque tiene a la persona en sí. Entonces, lo que hacemos es, y para algunos estudios, es pedir bases de datos a otros ministerios y ellos cruzan la base de datos, ¿no? Por ejemplo, con data de GIS, con data de CIAGIE u otras bases de datos para tener cierta información para los estudios que sirven como variables de resultado, variables de control, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto que comentas y además también que las personas pueden pedirlo, ¿no? Porque es acceso a la información pública, pero salvo la restricción de que va a ser datos innominados, ¿no? De repente, la ventaja está en el sector público es que en la mayoría de casos sí te pueden pasar la data nominada, ¿no? Pero la probabilidad de estar del otro lado es un poco complicado porque seguramente sí te dan la data inominada, ¿no? claro. Sí, 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 genial. Entonces, creo que Marisa también compartes lo que estamos comentando. Ahora, por ejemplo, bueno, algo que no mencionaban también es el tema de, por ejemplo, antes el INEI tenía un portal del CIRTOT, que es el Sistema de Información Regional y tal. Bueno, antes era pues más simple, ¿no? Ahora último estaba revisando y ya está muy potente, ya tiene muchas variables más calculadas, entonces incluso si los investigadores ya no quieren procesar las encuestas para obtener indicadores, ya los indicadores ya están calculados en el CIRTOT, o sea, hay más. Antes sí teníamos que utilizar Stata, por ejemplo, y procesar y calcular y tal, pero ahora ya tenemos los indicadores, por ejemplo, ¿no? Acceso a salud, agua, y saneamiento y tal, tal. Eso ya está en el INEI ya calculado hasta lo más reciente. Entonces, quienes no conocen esto, pues aprovechen, en realidad hay mucha información. Bien, ahora, Marisa, tenemos preparadas algunas preguntas, dado tu perfil como gestora pública, bueno, tu experiencia en este campo. Por ejemplo, según tu experiencia ya misma, ¿qué factores consideras claves para alguien que se dedica a la gestión pública, ¿no? Vale decir, aspectos técnicos, aspectos de liderazgo, o qué otro tipo de aspectos son necesarios que consideras tú que son importantes tener en cuenta, ¿no? Sí, bueno, en el sector público, bueno, el sector público es muy diverso, puedes coordinar con diferentes perfiles. Para ello creo que la parte de la comunicación es muy importante, porque, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo soy economista, pero me tocó coordinar con docentes, también psicólogos, administradores, contadores. Entonces, diferentes perfiles, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación y sobre todo, ¿no? Tener como una buena eh, capacidad de liderazgo también es importante porque a veces, como te toca analizar programas, entonces tú tienes que liderar esta parte de acá del análisis y también tienes que presentarlo ante los directores o ante otros ministerios o quizás también generar a la hora de generar reuniones, ¿no? Reuniones de coordinación. A ti te va a tocar bueno, la persona que está encargada va a ser el responsable, ¿no? De que todo esto, de que todos los hitos se den en el plazo, ¿no? En el plazo establecido. El tema de la transparencia es bastante importante porque uno, si trabajas para el Estado es porque en algún momento vas a usar los recursos del Estado, no los recursos. Entonces, creo que el tema de la corrupción ha tocado bastante durante se ha tocado bastante durante estos últimos meses y, bueno, en sí años. Entonces, el tema de la transparencia es una persona transparente que no se deja influenciar por otras personas. O por otros cargos, es bastante importante, ¿no? El tema, creo que sobre todo el tema, tienes que ser bastante positiva en que las intervenciones o lo que hagas siempre va a tener buenos resultados, porque el sector público, la gestión pública, siempre es bastante
todo es para ayer. Entonces, si no tienes el positivismo de poder hacerlo bien o terminar todo eso en el plazo eh, se te va a caer todo, ¿no? Entonces, creo que el tema de positivismo es bastante importante, ¿no? Claro, y también creo que esta capacidad para poder transmitirlo, porque a veces como economistas podemos trabajar en, no sé, pues modelos estadísticos o modelos econométricos, y cómo hacemos para que esta idea que tengamos, que está en una ecuación X, ¿no? Se pueda ser transmitida a un alcalde, no sé, pues o si no a un compañero, como tú me lo comentas, ¿no? Que puede ser un abogado, que puede ser un psicólogo, un administrador, etc., que no comparte de repente ciertas habilidades estadísticas, econométricas como nosotros. Entonces, esta capacidad también es sumamente importante que creo que se aprende en el tiempo, ¿no? Creo que se aprende en el tiempo y es algo que uno empieza a desarrollar ya con la práctica. También tenemos otra pregunta, Maritza, que esto es algo medio personal en realidad que me he dado cuenta en los últimos años, y lo comenté en su momento, que, que hemos visto en realidad que muchos programas presupuestales, y creo que su mayoría no ha tenido resultados, ¿no? No sé, pues por ejemplo, este programa, el programa articulado nutricional que ya no está, que ahora es el DIT, que entiendo que tú has apoyado, ¿no? Que básicamente tenía como foco atender la anemia, ¿no? El DSI, pero veíamos que todos los años el dinero se gastaba, era más de 2.000 millones de soles que se gastaba, pero también veíamos que todos los años la anemia estaba subiendo, ¿no? Entonces, había algo medio contradictorio. Y si vemos los demás programas presupuestales, posiblemente tengan una situación similar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosa consideras tú que falta, ¿no? En realidad a los programas o a las intervenciones para que podamos empezar a tener resultados? Sí, creo que bueno, con el tema del PAN, creo que fue un caso bien particular en sí, porque cuando estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, se dio el tema de generar nuevos programas, ¿no? Bueno, una mirada diferente, ¿no? Entonces, con esa perspectiva de que todos los programas presupuestales tuviera que estar orientados a resultados, ¿no? Entonces, allí con el PAN nos dimos cuenta de que se estaba cruzando esta intervención con el programa Cuna Más, que actualmente ya no existe, sino forma parte de un programa presupuestal orientado a resultados de DIT, ¿no? Como es el desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces ahí vimos que, por ejemplo, ¿no? Las personas que iban a las casas para hacer las vacunas, para poner las vacunas o para hacer el seguimiento al niño y pueda así reducirse la anemia, se cruzaba con los días de visita de las personas que iban a la casa, pero ya que pertenecían al programa Cuna Más. ¿No? Entonces, el hogar recibía 2 visitas o hasta 3 visitas de diferentes programas presupuestales. Entonces, el tema de la articulación allí fue bastante importante porque estás invirtiendo en 2 personas adicionales, ¿no? 2 personas adicionales que podría fácilmente hacerla un solo personal, ¿no? Entonces, la generación de que todos los programas estuvieran relacionados o estuvieran enfocados en el resultado, que era el desarrollo integral del niño, nos permitió mapear los programas presupuestales y ver cómo se podía hacer uso eficiente de los recursos. Y lo otro es que cómo impacta en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, hay hay bastantes programas que sí necesitan mejorarse, pero creo que con el paso del tiempo ya se puede detectar, ¿no? Y más sobre todo con el uso de la información, se puede detectar qué programas presupuestales se pueden pueden mejorar en el diseño, en su diseño, ¿no? O quizás hay algunos que no está dando que hace lo mismo que otro programa presupuestal y que posiblemente se pueda fusionar, ¿no? Claro, sí, Eh, sí. De repente te complemento, Maritza, un poquito. Es algo que yo he visto ahora en el MEF,
¿no? Que hemos visto ciertos programas presupuestales que tienen una sola orientación y hay de repente 2 o 3 programas presupuestales que van hacia lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de intervenciones alimentarias que he visto hace poco, no sé, pues los niños reciben vaso de leche, ¿no? Por ejemplo, y por otro lado, y son niños de 0 a 7 si no me equivoco, y luego de 7 a 13 para segunda prioridad, pero luego tiene jaliwarma y el niño nuevamente en teoría recibe desayuno, ¿no? Entonces, tienes 2 intervenciones que van orientadas a lo mismo para un cierto grupo de edad, ¿no? Entonces, si es que de repente desde el Estado podemos encontrar estas filtraciones que hay, ¿no? Se podría optimizar mucho más los recursos y de repente orientar mucho mejor cómo se debe dar estas intervenciones alimentarias, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante y hemos visto así para muchos casos, ¿no? Entonces, considero que hay que rediseñar, ¿no? En las intervenciones y parte de rediseño es parte de lo que tú has trabajado, ¿no? Por ejemplo, es transformar este PAN, ¿no? El programa articulado nutricional y convertirlo a DIT, ¿no? Que ahora es una intervención orientada a resultados y enfatizando a niños de 0 a 6 años. Entonces es sumamente importante el rediseño que está dando ahora, ¿no? Sí, genial. Sí, quisiera complementar en indicar, bueno, la importancia de lo que ustedes mencionan, pero aterrizado, por ejemplo, a el tema de la generación de evidencia. Bueno, sabemos que en el Estado ya cada vez más, o ya hay, no sé si me corrigen, creo que la mayoría de ministerios tiene un área de monitoreo y evaluación de impacto, o Mm. quizás todos, o muchos. Entonces, estas oficinas, bueno, la misión, digamos, es hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto de las intervenciones que realizan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, algo importante a mencionar aquí es de que, claro, hay una curva de aprendizaje, hay varios factores a considerar y quizás, por ejemplo, en mi experiencia en particular, ya desde el tema de transportes y comunicaciones, lo que se ha visto es que quizás hay programas que nacen pero que cuando uno quiere plantear quizás alguna teoría, una evaluación de impacto, no tienes escrito, por ejemplo, el tema de una teoría de cambio o, por ejemplo, aspectos básicos, por ejemplo, para que tú puedas implementar algún tipo de evaluación, ¿no? En ese caso, la reflexión es de qué, de que para hacer una intervención tiene que haber necesariamente esas evaluaciones que conocemos, ¿no? Como evaluación de diseño y procesos y tal, ¿no? Hasta llegar a la parte final, que es ya la evaluación de impacto, que es la última etapa, ¿no? Para ver el efecto causal de la intervención. A tu juicio, Maritza, ¿cómo ves esta situación? ¿Estamos avanzando? ¿Se está profesionalizando estas áreas? ¿O todavía tenemos deficiencias? ¿Cómo ves este tema? Yo creo que están mejorando porque antes las oficinas solamente bueno, las direcciones o áreas se encargaban de diseñar, pero creo que con el tema de la transparencia, el control de la transferencia y también sobre el tema de la rendición de cuentas, muchas intervenciones han estado mejorando, ¿no? A través ya sea porque hay una evaluación de impacto que te dice que tus resultados no están o son muy bajos o que no está enfocándose en la población objetivo o de repente en el tema cuando haces una revisión de costos ves que te estás gastando más en la parte operativa que en la parte más ya en la parte más ya la parte de materiales, por ejemplo, materiales o útiles que en lugar de invertirlos en la parte en la parte más, no sé, ¿no? De la intervención en sí. Entonces, yo creo que si un ministerio se enfoca más en el tema de la mejora, creo que los demás también van a estar siguiéndolos, ¿no? Siguiendo a cada uno de esos, ¿no? Entonces, y más que el MEF se ha vuelto un poco más estricto en el tema de las evaluaciones, en el tema de que todo tiene que ser sustentado, ¿no? Entonces, este, eso de allí hace de que los demás ministerios a la hora de pedir recursos sustenten, ¿no? Sustenten por qué están
la necesidad, y también si es que cómo ha ido evolucionando sus intervenciones a lo largo de los años, ¿no? Claro, ya lo he comentado, es sumamente importante lo que también dice Santiago, esta teoría del cambio, ¿no? Antes teníamos solo una cadena de valor en la teoría del cambio donde lo que se pide es que todo sea sustentado, ¿no? Nadie puede opinar algo y simplemente aprobarlo así, sino debe demostrar que eso realmente funciona o haya funcionado en algún lugar. Entonces, es sumamente importante ello y además el punto de partida para poder hacer evaluaciones. Si no tenemos una buena teoría del cambio, no se va a poder hacer una buena evaluación, ¿no? Y además también comentar que la mayoría de intervenciones que se tienen en nuestro país no han sido pensadas en ser evaluadas, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento de ser evaluadas, no se sabe cómo hacer y uno tiene que estar ideando o creando variables de resultado. Creemos que, no sé, pues si tenía el foco en salud, pues bueno, lo asociamos a EDAS, lo asociamos a IRAS o lo asociamos a anemia, ¿no? Pero entonces es algo que creo que como Estado deberíamos cambiar, ¿no? De cuando empecemos a diseñar nuevas intervenciones públicas, deberíamos ya pensar de en sí de cómo deberían ser evaluadas para poder demostrar que efectivamente eso que estamos proponiendo tenga resultados, porque la única forma de demostrar que haya funcionado es si ha resultado. Entonces, hay que como que no ir al paso final, sino el paso final tenerlo al inicio, ¿no? Para sobre ello poder ir ideando y demostrar que hay unos resultados que esperamos. Sí, 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 yo, sí, no, pero dale, dale, Marisa. no, sí, exacto. Es como, por ejemplo, ¿no? En el PPOR, que esa nueva visión incluye una teoría de cambio, ¿no? Entonces, tanto en el que le da una visión mucho más basada en evidencias y que si no tienes un inicio no te va a permitir evaluar, o bueno, sí te va a permitir, pero de manera limitada, el avance de tu intervención, ¿no? Entonces, si la teoría de cambio debe estar basada en evidencia, no, es decir, no tienes que diseñar una política o un programa o una intervención eh, por lo que tú crees, ¿no? Siempre tiene que tener una evidencia o algo que te respalde, ¿no? Así es, así es. Claro, que también hay que hablar, a ver, a nivel del Estado, bueno, hay diferentes niveles de gobierno, hay algunos que están más avanzados que otros. Bueno, yo desde mi punto de vista, algunas limitaciones que veo en el Estado es que hay mucha fragilidad en el sentido de cambio de directores, cambio de profesionales, ¿no? Entonces, o cambios de rumbo de política, algunos quieren hacer más énfasis en algo, otros no, temas presupuestales, que si hay una coyuntura un poquito negativa, hay un recorte de presupuesto y en consecuencia tienes menos presupuesto para ejecutar lo que tenías planeado. Entonces, también el Estado mismo tiene sus limitaciones de por sí, ¿no? Con las cuales uno tiene que convivir y también entender que, por ejemplo, seguro algunos que se preguntan, cuando ya me imagino que van a ver muchos del video grabado en Facebook que estamos retransmitiendo, se preguntará, oye, pero si es que ya se sabe que tienen que haber evaluaciones, ¿por qué no hay muchas evaluaciones de impacto? Si a lo mejor hay muchos recursos y tal, ¿por qué no sale en un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que saber de que, claro, la evaluación de impacto es la más compleja, que tiene que estar bien diseñado el programa, tiene que haber una línea de base y tiene que haber un montón de aspectos básicos para que puedas lograr eso, ¿no? Y tiene que tomar un tiempo de maduración e intervención también, ¿no? Entonces, no es como que de la noche a la mañana uno con esfuerzo y con ganas no lo va a hacer, ¿no? Tiene que esperar un tiempo razonable, puede ser, no sé, 2 años, 3 años, 5 años incluso, ¿no? Para ver efectos de la intervención. Bien, Richard, creo que nos habían comentado por Facebook, algo Sí, sí, vinculado a la sí, net. sí lo vi. O sea, Es- te comento, Marisa, un poquito lo que dicen por Facebook, es como un comentario pero lo podríamos hacer como pregunta. eh, que algo que sabemos nosotros es que podemos hacer investigación, podemos hacer evaluaciones, podemos crear la intervención de cero, pero hay cosas en el medio, ¿no? Llamada, no sé, pues burocracia, llamada corrupción, ¿no? Que hace que posiblemente lo bonito que se ha trabajado o todo el esfuerzo que se ha hecho al inicio no funcione al final, ¿no? Incluso también, ¿no? Hay otro mito donde se menciona que casi siempre toda la culpa se la echan al MEF, por ejemplo, ¿no? Pero a veces, pero a veces lo que hace el MEF es
hacer transferencia de dinero a gobiernos locales, ¿no? Y la responsabilidad la tiene el gobierno local, ¿no? Y el gobierno local en muchos casos es como una caja negra a veces que no sabemos qué es lo que Sí. pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas sobre eso, ¿no? En realidad, estas cosas en el medio, como la burocracia o corrupción, que hace que esto que hemos trabajado no funcione y no llegue a la ciudadanía. No sé qué opinas sobre eso, Maritza. Sí, en sí yo he conocido a muchos, bueno, he trabajado con varias personas súper profesionales que tenían los ánimos para sacar programas, intervenciones, pero debido a estos cambios de gestión, a estos cambios de gobierno, de gestión, cambio de directores, paralizan todo esto, ¿no? Entonces como que ahí te quedas con la sensación de que hemos puesto tanto esfuerzo, pero al final al final la persona que ingresa, la nueva persona que ingresa, no lo prioriza o de repente tiene otra perspectiva, ¿no? Entonces es bastante desalentador, por así decirlo, pero hay otros casos que yo también he visto que a pesar de que hay cambios de gestión y que si retienen bastante el tema de cambios de gestión, de cambios de gobierno, pero después cuando ya se plantea nuevamente esta intervención, lo han podido sacar, ¿no? Como por ejemplo el tema del curso de extensión del MEF que se había dado, que se había planteado durante la pandemia, ¿no? Pero por temas de cambios de gestión, presidentes y todo eso, después de años, no sé, creo que el año pasado, no me acuerdo, Sí, sí, el año pasado, sí. se pudo aprobar el curso de extensión, ¿no? Pero sí, mira, ahí creo que ya hubieran ganado dos promociones o quizás una promoción del curso de extensión, ¿no? Entonces, el tema de la burocracia, el tema de la corrupción es bastante visto en el sector, en los países de Latinoamérica, sobre todo en el Perú, lo hemos vivido, pero eh, sí, no, es bastante, tienes que lidiar en el sector público, cuando tú entras al sector público, tú tienes que lidiar con todo, ¿no? Entonces, ahí ya sabes más o menos de lo que te puede esperar. Si es que trabajas en los altos cargos, por ejemplo, sabes de que si en cualquier momento hay cambios de gobierno, te pueden cambiar, pero creo que el punto clave allí creo que son los especialistas, ¿no? Porque ellos conocen tienen todo el know-how de cómo funciona el programa, Mm. cómo se puede mejorar. Entonces, yo creo que ellos son los principales, principales especialistas de que no se les, o sea, sí o sí tendrían que estar como que eh, bastante resguardados, ¿no? Pero y sobre todo el tema del MEF, ¿no? Lo que habías comentado del MEF, que es bueno, que es bastante, eh, como así por decirlo, Que le echan toda eh, la culpa al MEF. que le- yo creo que el MEF en sí, si bien no tiene la responsabilidad del uso del dinero, pero sí la transferencia, transfiere dinero. Entonces, si transfiere dinero, eh, es porque tú has evaluado el programa y está bajo tu responsabilidad de evaluar el programa, decir, ah, no, este programa tiene buenos resultados, entonces transfiero el dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando este programa no funciona, al quien va a mirar va a ser al MEF, porque el MEF le ha dado el ok a los ministerios para el dinero, ¿no? Entonces, en sí, si bien no sabemos creo que hay un punto allí para que se pueda mejorar que quizás no sé cómo se podría hacer, pero sobre todo, ¿no? Para poder tener eh, poder saber qué cosa es lo que se hace con el dinero de los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Como bien lo comentabas, es una caja negra de que cuando lo transfieres el dinero, ellos ya saben, ellos ya se encargan de ejecutarlo, ¿no? No es como los gobiernos nacionales, ¿no? Que cuando tú transfieres el dinero, pero eh, eh, Intervenciones. Claro.
para ciertas intervenciones, ¿no? Allí como que limitas el uso de estos recursos, pero en el caso de los gobiernos locales no, ¿no? Entonces creo que ahí ah, podría haber un punto de mejora para el caso de eso, ¿no? Pero en sí la función del MEF no creo que sea como que el malo de la película, es más bien como su rol de poder garantizar de que el recurso que se está transfiriendo a los ministerios, al gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local am, sea el adecuado, ¿no? Sí, genial. Claro. Sí, Y yo quisiera, de repente complemento, Santiago, algo que me sí, parece importante decirlo, que por ejemplo, sobre la corrupción, ¿no? Que es algo que de repente hace que frene muchas intervenciones y adicionar que la Contraloría tiene un estudio, ¿no? Para que lo puedan revisar, que ve el video, de cuánto cuesta la corrupción en el Perú, ¿no? Entonces lo calcula desde el año 2020 si no me equivoco, y menciona que aproximadamente en promedio la corrupción está entre 20.000 a 25.000 millones de soles, ¿no? Entonces es bastante dinero el que se pierde por la corrupción. Y además hay un estudio adicional de la Contraloría que menciona de que si es que no hubiera habido corrupción, el Perú habría salido de la pobreza hasta 3 veces, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que la pobreza monetaria, ¿no? Y aprox son 10.000 millones de soles, entonces se podría haber salido de la pobreza hasta 3 veces. Entonces, la corrupción es algo que nos frena en realidad para poder hacer y tener mejores resultados sobre las inversiones públicas que ya se están haciendo desde el país, ¿no? sí, sí, justo complementando a ambos, y un poquito reflexionado también, o sea, sí, o sea, hay limitaciones o hay deficiencias, ya sea en el aparato público, en los procesos y tal, pero finalmente quienes son más perjudicados son los usuarios del servicio, la población beneficiaria, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transportes y comunicaciones, un poco me ha tocado revisar algunas estadísticas vinculadas a las contrataciones, ¿no? Sabemos que, bueno, el sector transporte y comunicaciones es quizás uno de los más grandes en términos de presupuesto, ¿no? Para obras, servicios y tal. ¿Qué es lo que se observa? Que, bueno, un poco por noticias ya se habla de que, bueno, el porcentaje de ejecución es muy bajo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, lo que he revisado y lo que he encontrado, bueno, no puedo comentar tanto también porque es un documento interno todavía, pero es que, por ejemplo, hay muchas limitaciones que existen en temas en la misma institución, entre áreas, no, a veces no siempre hay una buena o óptima coordinación o gestión, o no hay un buen entendimiento de los procedimientos, del flujo de información, de aplicar correctamente la ley de contrataciones, por ejemplo. Entonces, eso genera deficiencias, vicios y se generan malos o, bueno, documentos deficientes que en la etapa de contratación y que luego en la parte de ejecución se ve todo eso, ¿no? Pensemos en obras y servicios de transportes. Y esto también es importante mencionarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, ¿no? De 100 soles de presupuesto, ¿cuánto es lo que realmente se logra adjudicar? No sé, pongamos que sea 20 soles. De los 20 soles, ¿cuánto es lo que realmente se logra ejecutar? Ya por los contratistas, no sé, 10 soles, 5 soles. Y eso realmente, ¿cuánto impacto tiene en la población? Y también tenemos que entender cuánto tiempo ha durado todo el proceso de contratación, ¿no? Entonces, hay muchos factores a tomar en cuenta y finalmente el ciudadano de a pie, el que vive pues en una zona urbana o rural y que espera su carretera, que nunca llega, dice, ¿qué pasó, no? Si es que ya estaba todo, ya había presupuesto y tal, ¿por qué no lo hicieron, no? Entonces, siempre la mirada debe estar en el usuario final o el beneficiario de la intervención, ¿no? Y es algo es algo importante a mencionar, ¿no? Al final de cuentas, los que hacemos esfuerzos en el sector público, bueno, finalmente tratamos de contribuir, ¿no? A ese objetivo, a que el ciudadano finalmente tenga su carretera, a que el estudiante inicie el buen año escolar, a que, no sé, el docente esté bien remunerado, ¿no? Entonces creo que ese esfuerzo todavía falta, faltan muchas cosas todavía, ¿no? Hay todavía deficiencias por las cuales se tiene que seguir avanzando. Ujú. Bien, bien, ya hemos hablado bastante de la gestión pública, Richard, Anitza. Pues bien, ¿no? Ahora, bueno, quisiera comentar también
bueno, si es que hubiera preguntas en el Facebook que estamos retransmitiendo, bueno, estamos dispuestos a atenderlas. En todo caso, ya quedará grabado esto. ¿De qué? De que, dado que nuestro propósito es justamente difundir información y conocimiento, hemos preparado, pues, ¿no? Un curso interesante para quienes quieran entrar al sector público, ¿no? Y bueno, pues, Maritza, quisiera darte la posta y que puedas comentar, ¿no? De qué trata este curso, qué es lo que se puede ver y qué es lo que uno podría aprender. Ujú. Sí, más bien gracias. Bueno, es un curso bastante corto, es un curso de 20 horas vamos a tratar sobre el tema de gestión pública y presupuesto por resultados. En sí tiene que ver con varios temas de lo que hemos estado hablando durante esta conversación. Vamos a ver temas de políticas públicas, cómo se diseñan, el ciclo y cuáles son las características de estas políticas públicas, cómo también se implementan, porque cada política tiene que tener un valor y también tienen que estar basados. El objetivo es la población, ¿no? Entonces, vamos a ver esos puntos. También hay algunos temas de modernización y transparencia que es principalmente se articula la parte territorial y sectorial. También hay una sección de transparencia y rendición de cuentas que hemos estado conversando con aquí en este Meet, que es bastante importante porque así le brinda más información al ciudadano de cómo se está utilizando los recursos, ¿no? Sus impuestos, ¿no? Que en sí que son eh, el recurso de todos nosotros, no lo que pagamos. También hay un tema del gobierno abierto, que es principalmente en los portales donde se brindan información, de bases de datos, datos abiertos a la población para el uso de diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la generación de evidencias. eh, También vamos a ver cómo se aplican en cada entidad. También yo tengo experiencia en el tema de programas presupuestales y también como he visto el proceso presupuestario, ¿no? Entonces creo que también sería importante poder compartir con ustedes conocimiento sobre cómo se hace esta programación multianual presupuestaria que lo realizan en sí cada gobierno nacional, regional, local. También hay bueno, la formulación presupuestaria, cómo se aprueba estos presupuestos, bueno, la ejecución de estos que ya vendrían a ser por parte de los gobiernos nacionales y regionales y locales, ¿no? Y y cómo se evalúan, ¿no? Vamos a ver diferentes casuísticas de, mm, de cómo se dan este proceso presupuestario, ¿no? Y hay una última sección que vendría a ser el presupuestos por resultados, que tiene que ver con los programas presupuestales, también tiene que ver con el programa presupuestal orientado a resultados, que es uno de los temas que he estado viendo también. Luego también como los incentivos, hay incentivos que se les da a los gobiernos, por ejemplo, a los gobiernos locales para que puedan eh, ejecutar o llegar a una meta y con eso se le puede hacer transferencias a los gobiernos locales, ¿no? También vamos a ver las seguimiento y monitoreo de estos que se dan a través de los indicadores de resultados de diversos programas presupuestales y también vamos a ver un tema de las evaluaciones, ¿no? De evaluaciones de impacto bueno, eh, por ejemplo, ¿no? Evaluaciones de impacto quizás vamos a tocar un tema, una evaluación de impacto del programa del PAN bueno, que si bien ya no se encuentra, ya pertenece al DIT, pero que también se ha dado, otras evaluaciones de impacto que también se han realizado, ¿no? Y que nos sirve de ejemplo para poder evidenciar la importancia, ¿no? De evaluar estos programas, ¿no?
Genial, genial. Sí, sí, Maritza, en realidad hemos preparado este curso porque creemos y somos conscientes de que quienes quieren ingresar al sector público muchas veces tienen conocimiento técnico de su carrera, ¿no? Economistas, abogados, ingenieros, cientistas políticos u de otra carrera, ¿no? Entran al Estado y encuentran un trabalenguas en el sentido de que dicen, bueno, ahora vamos a ver el PEI, ahora vamos a ver el POI, ahora vamos a ver el ROF. Y entonces, y uno que, claro, evidentemente uno no tiene, bueno, uno tiene, como profesional a veces uno no sabe esto, ¿no? Pero si estás en el sector público, tienes que saber eso, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? Has mencionado el PPR y así, ¿no? Entonces hay muchas siglas importantes que debemos de saber, la estructura del Estado misma y tal, ¿no? Ahora, seguro muchos se preguntarán, ¿por qué un curso de 20 horas y no un diplomado, ¿no? Seguro, bueno, nosotros un poco ya sabemos esto, que actualmente existen diplomados en el mercado, ¿no? Que son un poco extensos, un poco más costosos también, ¿no? Pero claro, aquí hay que hacer algunas precisiones. En sí, esos diplomados son dirigidos ya a profesionales dedicados a la gestión pública y quieren pues certificarse, ¿no? Ya específicamente en algo más puntual, tiene un costo más elevado, tiene una duración de 5 o 6 meses, por ejemplo, y que, por ejemplo, claro, alguien que recién está empezando, no estoy seguro si es que va a poder costear eso, ¿no? Pero si es que el objetivo de alguien es entrar al sector público, puede llevar nuestro curso, que es realmente un costo muy accesible, y entender una primera mirada, ¿no? Y si ya luego quieres complementarlo con un diplomado, pues perfecto, ¿no? Ya tendrás una mínima base sobre la cual desempeñarte, ¿no? Otro aspecto interesante de nuestros cursos es de que planteamos siempre el tema de la aplicabilidad de los conceptos, ¿no? Entonces, Marisa ha comentado el tema de comentar, por ejemplo, la teoría de la evaluación de impacto, pero aterrizada a algo específico, ¿no? Algo que ya se ha realizado. Y entonces quienes llevan nuestros cursos también podrían tener ese enfoque de que lo que se enseñe, que es muchas veces teoría, se aterriza en algo puntual, algo práctico que tenga sentido para el Perú, ¿no? Eso también. Y bueno, 20 horas considero que no es tanto, es un curso corto, 5 semanas, que puede ser bien manejado incluso, ¿no? Por estudiantes de pregrado interesados en la gestión pública o profesionales que recién han ingresado al sector público y están en ese afán de, bueno, ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo hago para aprender tanto en tan poco tiempo? Ya, puede ser también dirigido para ellos, no necesariamente para economistas, en general para cualquier profesional de cualquier carrera, ¿no? Entonces, esas son un poco las características de nuestros cursos. La próxima semana tenemos un taller un poquito más ya puntual, donde Maritza comentará ya aspectos más puntuales de la gestión pública, ¿no? Invitamos también a la comunidad, a los que nos siguen y a los que están interesados en esto, en poder asistir. Evidentemente será un taller gratuito. Se compartirá información a través de nuestras redes. Y bueno, pues a quienes nos sigan, por ejemplo, el día de hoy tendrán pues evidentemente un precio especial, digamos, ¿no? Bien, es así. Richard, si te cedo el paso por si hay algo para Sí, complementar por ese lado. gracias. Sí, solamente para complementar lo que menciona Santiago y lo que menciona Maritza, referente al curso, que lo que se busca en realidad es poder enseñar estas herramientas que actualmente se trabajan no solamente en el MEF, sino en todas las entidades del Estado, ¿no? Y cómo podemos aplicarlas usando nuestros conocimientos como economistas, como administradores, como abogados, y etc., ¿no? En N carreras. Entonces, lo que vamos a hacer son estos conceptos, cómo se utilizan, cómo se implementan, cómo se aplican, y también, como Marisa mencionó, vamos a mostrar resultados que ya se han tenido del uso de estas herramientas. Entonces, va a ser muy importante porque no solamente, como mencionó Santiago, van a ver la teoría, sino también van a ver cómo se aplica y van a ver también ciertos resultados que ya se tienen, ¿no? Para que ustedes tengan el panorama completo y sobre ello ustedes puedan ir generando nueva evidencia, ¿no? Porque en realidad la gestión pública es parte también y tiene obviamente este enfoque de generar nueva evidencia. Entonces lo que buscamos también es que ustedes puedan generar nueva evidencia con estos conceptos, utilizándolos y por qué no llegar a la ciudadanía, que, ¿no? Que al final
como siempre lo comento, nuestro cliente como gestores públicos es la población. Entonces, lo que queremos es que ellos estén bien servidos, ¿no? Respecto a los servicios públicos que brindamos. Entonces, eso es lo que vamos a poder y lo que buscamos lograr en este curso. Sí, sí, perfecto. Solo unas palabras finales. Bueno, quienes se preguntan el tema del costo, pues podemos compartir el brochure, la información y tal, nos pueden escribir por interno. En realidad, los precios son muy, muy cómodos y actualmente pues tenemos un precio especial por lanzamiento, digamos, y que en realidad, si yo estuviera en la etapa inicial de estudios o de trabajo, no dudaría en entrar a este curso, porque realmente es algo muy, muy importante. ¿No? Entonces, ya comentó Maritza, está bien, puede ser muy técnico y muy, muy bacán en tu carrera, pero si no conoces gestión pública, difícilmente vas a poder interrelacionarte con los demás que pueden ser de otras carreras, ¿no? Y es lo que pasa en la realidad, ¿no? Hablas con abogados y tienes que hablar no en tu lenguaje, ¿no? Sino en un lenguaje que pueda ser sencillo para todos, ¿no? Y eso es un gran reto para los profesionales, ¿no? Hablar en sencillo. Bien, entonces, dicho eso, ya hemos llegado a la parte final de la charla. En realidad, Maritza, espero que te hayas sentido cómoda, espero que hayas podido disfrutar la entrevista. Yo en realidad he aprendido bastante de tu experiencia. Me sonó mucho el tema de los colegios informales. Ahora voy a revisar más información al respecto. Sí, Y sí. bien, pues, y también quiero decir que no es limitativo este curso, ¿no? Estamos enfocados en este curso, pero evidentemente sabemos de que hay más cosas, ¿no? Planeamiento estratégico y mucho más, ¿no? Entonces, este es el primer curso que lanzamos direccionado a gestión pública. De hecho, dicho sea de paso, ya hemos lanzado anteriormente cursos de ciencia de datos, ¿no? Vale, llámese Python, llámese R, ¿no? Tenemos también planificado sacar cursos de R vinculados a temas georreferenciados o Python o QGIS también, ¿no? Pero creemos importante el tema de la gestión pública, ¿no? Porque una persona, un profesional tiene que tener un abanico de herramientas en realidad. Bien, no sé si Maritza quisieras agregar unas palabras finales ya para culminar. No, más bien gracias por el espacio y también muchas gracias a los que han podido ver el live. Bueno, yo me encuentro acá todavía haciendo mi maestría, pero sería también gratis. Bueno, también me pueden escribir en caso de que quieran saber un poquito más sobre cómo postular a las universidades, sobre cómo venirse acá a Dinamarca. Em, eh, Encantada de poder ayudarles a ustedes. Buenazo, buenazo, Maritza. Creo que quienes quieran, quienes estén interesados en hacer la maestría en realidad es un mundo aparte, ¿no? Oye, ¿cuándo, cómo, dónde? No conozco personas en el exterior y tal. Bueno, creo que tienes esa predisposición y quienes estén interesados en estudiar en Dinamarca, bueno, quizás pueden contactarte, ¿no? Genial. Bueno, que lleguen el curso, ¿no? Primero y luego ya te contacto. Está bien, pues, genial. Muchas gracias a ambos, a Richard, a Maritza y bueno, quienes nos han visto, nos han escuchado en Facebook, ya, y a quienes van a ver esto seguramente de manera ya grabada, que sepan que daremos nuevas charlas con diferentes temáticas también, que ya se irán promocionando en las redes sociales, así que quienes todavía no nos siguen, que nos sigan, ¿no? Tenemos buenas propuestas, tenemos buen contenido, que está bien chévere en realidad. Y bien, simplemente, bueno, aquí nos quedamos. Muchas gracias a ambos, Richard y Maritza. Listo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Maritza. Gracias. Listo. Gracias.